Al usar el principio de identificar el objeto de adoración, podemos detectar fácilmente las falsas religiones y la naturaleza inventada e imaginaria de su origen. Dios dice en el Corán: مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Lo que adoráis, en lugar de adorarle a Él, Dios, no son sino nombres que habéis puesto vosotros y vuestros padres, nombres a los que Alá no ha conferido ninguna autoridad. La decisión pertenece solo a Alá. Él ha ordenado que no adoréis a nadie sino a Él. Esa es la religión verdadera, pero la mayoría de los hombres no saben. Alguien podría decir que todas las religiones enseñan cosas buenas, así que, ¿qué importa cuál de ellas sigamos? La respuesta es que todas las falsas religiones enseñan el peor de los males, la adoración a la creación. Esta adoración es el peor pecado que el hombre puede cometer, porque contradice el propósito de su creación, ya que el ser humano fue creado para adorar solo a Dios. Dios ha declarado explícitamente en el Corán: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. No he creado a los jinn y a los hombres sino para que me adoren. Jinn en la lengua árabe se traduce como genios o espíritus, que también poseen libre albedrío como el hombre. Consecuentemente, la adoración a la creación, que es la esencia de la idolatría, es el único pecado imperdonable. Aquel que muere en este estado de idolatría ha sellado su destino en la próxima vida. Esta no es una mera opinión, sino un hecho declarado por el mismo Dios en su revelación final, el Corán, al hombre. إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. Alá no perdona que se le asocie, pero perdona lo menos grave a quien Él quiere. Veamos el argumento 3, la universalidad de la religión de Dios. Dado que las consecuencias de seguir una falsa religión son tan graves, la verdadera religión de Dios debe de haber sido universalmente comprensible y accesible en el pasado y deberá continuar siéndolo en el futuro en todas las partes del mundo. En otras palabras, la verdadera religión de Dios no puede ser confinada a ningún pueblo, lugar o período de tiempo. Tampoco es lógico que una religión tal imponga condiciones que no tengan nada que ver con la relación del hombre con Dios, tales como el bautismo, la creencia en un hombre como Salvador o en un intermediario. En el principio central del Islam y en su definición descansan las raíces de la universalidad del Islam. Cuando el hombre llega a comprender que Dios es uno y distinto de su creación y se somete a Dios, se convierte en musulmán en cuerpo y alma y es un candidato a la entrada en el paraíso. Consecuentemente, cualquier persona, en cualquier tiempo y en las más remotas regiones del mundo, puede convertirse en musulmán,
un seguidor de la religión de Dios, el Islam, con solo rechazar la adoración de la creación y volverse únicamente hacia Dios. Debe añadirse, sin embargo, que para someterse a la voluntad de Dios, uno debe escoger continuamente entre lo correcto y lo erróneo. Ciertamente, Dios ha otorgado al hombre no solo la capacidad de distinguir entre lo verdadero y lo erróneo, sino también la de escoger entre ellos. Estos poderes conllevan una importante responsabilidad, de tal modo que el ser humano es responsable ante Dios por las decisiones que toma. De ahí se deduce que el hombre debe de intentar con todo su esfuerzo hacer el bien y evitar el mal. Estos conceptos están expresados en la revelación final, el Corán. Innal ladhina amanu wal ladhina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila salihan falahum ajruhum ولا خوف عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Los creyentes, los judíos, los cristianos, los sabeos, quienes crean en Alá y en el último día y obren bien, esos tendrán su recompensa junto a su Señor. No tienen que temer y no estarán tristes. En este verso necesitamos declarar la definición de quiénes son los creyentes. Los creyentes son aquellos que afirman y creen que no hay ningún otro Dios u objeto de adoración excepto Alá, o el único Dios, y que creen y siguen a todos los profetas enviados por Alá. Por ejemplo, en el tiempo de Moisés, la paz de Dios sea con él, aquellos que creyeron en él y lo siguieron, lo que fue revelado a él, son creyentes verdaderos de Alá y en el día del juicio obtendrán su recompensa. Ahora, cuando fue enviado Jesús, la paz de Dios sea con él, toda persona, incluyendo los seguidores de Moisés, tuvieron que creer en el nuevo enviado de Alá, Jesús. Si un seguidor de Moisés en el tiempo de Jesús no creyó en Jesús y en su revelación, entonces decimos que en ese momento dejó de ser creyente, porque escogió rechazar a un enviado de Alá sin tener ningún derecho. Los que creyeron en Jesús, la paz de Dios sea con él, hasta la venida del profeta Muhammad, la paz de Dios sea con él, también son categorizados como creyentes, después de la venida del profeta Muhammad, la paz de Dios sea con él, siendo el sello final del mismo mensaje de todos los profetas, es decir, el Islam. Creer en él y su revelación, el Corán, es ahora mandatorio para que una persona se pueda definir creyente. Los seguidores de Jesús, la paz de Dios sea con él, que creen en el profeta Muhammad, la paz de Dios sea con él, y en lo que a él fue revelado, el Corán, son creyentes hoy en día y tomarán el beneficio de lo que Alá nos menciona en este verso, estar entre aquellos que tomarán su recompensa del paraíso. La persona no acepta el mensaje final después de que le haya sido claramente explicado, estará en grave peligro. El último profeta de Dios, el profeta Muhammad, la paz de Dios sea con él, dijo: quien entre los cristianos y los judíos oiga de mí, pero no crea en aquello con lo que he sido enviado y muera en este estado, estará entre los habitantes del infierno. Reconocer a Dios. La cuestión que se plantea aquí es: ¿cómo puede esperarse que toda la gente crea en un único Dios verdadero, dada la variedad de circunstancias, sociedades y culturas que existen? Para que sean responsables de la adoración de un único Dios, todas las personas han de tener acceso al conocimiento de Él. La revelación final, el Corán, enseña que todos los seres humanos tienen el reconocimiento del único Dios verdadero impreso en sus almas, como parte de la verdadera naturaleza con la que han sido creados. Alá explica que cuando trajo a la existencia a los hijos de Adán, les hizo atestiguar: Alastu bi rabbikum
قالوا بلى شهدنا